Las variables. Las variables son uno de los elementos más importantes en cualquier lenguaje de programación. Nos van a permitir asignar valores y poder cambiarlos durante cualquier momento de la programación. De esta manera podremos generar siempre funciones escalables, funciones que no sean únicas para un momento dado, sino que puedan ser utilizadas tantas veces como necesitemos, cambiando los valores que necesitemos y por tanto los resultados que nos den. Las variables son procesadas antes que cualquier otro código pueda ser ejecutado. Es decir, la variable se declara mediante la palabra var. Una vez añadimos la palabra var, añadiremos el nombre de la variable, que es totalmente personalizado como nosotros queramos. Sí hay que tener en cuenta una serie de cosas, y es que en la variable tiene que tener un nombre con una sentencia permitida por JavaScript. Es decir, no puede empezar por un número, un guión o un carácter especial, y también tenemos que tener en cuenta que JavaScript diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, podemos tener la variable var mi variable con la v mayúscula declarada y yo podría declarar otra variable llamada mi variable con la v minúscula. Estas son dos variables totalmente distintas, aunque se llaman igual. Es muy importante en el lenguaje llevar siempre una sintaxis común, es decir, cuando se definan variables y, como veremos, se definan funciones, es aconsejable que siempre se hagan utilizando la misma metodología. Hay diversas metodologías por las cuales se pueden utilizar. Comúnmente yo utilizo en JavaScript, utilizo la primera palabra minúscula y conforme van avanzando las palabras concatenadas, la primera letra de la palabra mayúscula. De tal manera que a mí mis variables suelen ser de esta manera. Mi variable 2 es así de larga. ¿Qué me permite esto? Esto me permite tener variables con nombres que son fácilmente reconocibles para según qué casos y fácilmente legibles. Otra manera de hacerlo podría ser en mi variable, por ejemplo, añadirle un guión bajo. Mucha gente lo utiliza de esta manera y es un estándar. A mí personalmente me gusta utilizar esta opción para JavaScript y esta opción para PHP. Durante el curso verás que yo voy a utilizar esta forma de escribirla. ¿Qué tipos de datos podemos incluir en nuestras variables? Principalmente tenemos 4 tipos de datos. Poseemos cadenas de texto, también denominadas strings. Tendremos también datos numéricos, que pueden ser enteros o decimales. Tenemos datos booleanos, que son resultados dicotómicos true y false. Y tenemos arrays, que los arrays son un conjunto de valores convertidos en un vector. Por lo tanto, una vez tenemos declarada nuestra variable, vamos a añadirle a esta variable, vamos a asignarle una cadena de texto. Las cadenas de texto siempre están entre comillas. De esta manera, si nosotros mostramos en consola el valor, el valor de mi variable, ya nos va a notificar que esta variable ahora mismo contiene un valor cadena de texto, un string. Si ejecutamos, nos mostrará este es un texto, que es el que tenemos aquí. Tipo string, vamos a cambiarlo para que se entienda mejor. Este es un tipo de texto string. ¿Qué ocurre en el caso de que haya parte del código que tenga comillas? Es decir, si nuestro texto que queremos incluir en nuestra variable tiene comillas. Hay dos posibles soluciones. Una alternativa, es decir, que el texto en la variable, al utilizar comillas simples, se puede dar la circunstancia de dos situaciones. Que el texto tenga comillas dobles o comillas simples. En el caso de que tenga comillas simples, podemos decir que este texto contiene una palabra con comillas simples, por ejemplo, la palabra comillas. Le podremos añadir las comillas sin ningún problema.
ya que no van a interferir con esta asignación. Por lo tanto, si nosotros pintamos el resultado, podremos ver las comillas sin ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre en el caso de que a nosotros nos interese que no sean comillas simples, que sean comillas dobles? Porque estamos escribiendo un párrafo más tipo editorial. No hay ningún problema. Nosotros podemos determinar que el string pueda empezar por comillas simples y no por comillas dobles. De esta manera, el texto puede contener comillas dobles. Y se lo añadiremos. Entonces, vamos a pintarlo en la consola, a ver cómo se ve. Como podéis ver, lo correcto al finalizar es siempre la sintaxis con punto y coma. El texto puede contener comillas dobles. Por lo tanto, podemos mezclarlas conforme nos sea más útil utilizarlas. El string se definirá igual con comillas simples, comillas simples o comillas dobles. ¿Y qué ocurre en el caso de que nosotros tengamos en el código comillas simples y queramos comillas simples y comillas dobles y queramos comillas dobles? Para eso existen los valores de escape. Un valor de escape lo que nos permite es obviar que ese código, obviar que ese carácter es parte del código. Nos puede ser útil para muchas cosas. Por ejemplo, si ahora mi variable quiero que tenga este mismo texto, lo voy a copiar, tenga este mismo texto, estoy entre comillas dobles y esto va a tener comillas dobles, vamos a añadir, si yo lo ubico así, como podéis ver, se rompe. Aquí el código se ha roto. Interpreta que acaba aquí y comienza aquí. ¿Qué es un carácter de escape? Con la barra invertida, lo que le estamos diciendo es que este carácter no lo tenga en cuenta como parte del código. Esto se le llama carácter de escape. Y es muy útil sobre todo cuando utilizamos este tipo de códigos en el cual hay comillas. Porque puede ser que aunque nosotros podamos verlo bien aquí, cuando pasamos esta variable por una función, es posible, por ejemplo, que estemos pasando esta variable y nosotros en el código hayamos utilizado comillas simples o comillas dobles y haya un conflicto entre ellas. Para evitar todo este tipo de cosas se recomienda siempre utilizar el carácter escape. Y de esta manera no habrá ningún problema y se interpretarán correctamente. Vamos a hacer la prueba con el log y podemos ver que existe. Vamos a cambiarle para que se vea mejor. Con comillas escapadas. En el caso de los datos numéricos, vamos a definir una variable nueva, variable mi número, y vamos a directamente asignarle un valor, directamente un número entero, 1000. Vamos a mostrarlo en consola y tendremos el número, 1000. En el caso de que nosotros queramos un número negativo, simplemente le añadiremos el menos delante. Y tendremos el valor negativo. En el caso de que queramos mostrar decimales, lo que haremos será utilizar el punto. Muy importante utilizar el punto. En el lenguaje de programación, la coma no se considera un separador decimal. Por lo tanto, en el caso de que quiera mostrar, por ejemplo, 5,5, será con un punto. Y tendremos el decimal. ¿Qué ocurre si yo esto lo modifico y le pongo una coma? No lo interpretará bien y nos dará un error. Nos pondrá directamente un 5 y obviará este valor. Dependiendo del navegador, sí que es posible que nos dé un error aquí y nos diga que hay un problema en la sintaxis. Dependerá un poco también del tipo de navegador. De acuerdo, estos serían números.
Datos booleanos. Datos booleanos son true o false. Declaro mi variable, mi booleano. Y en este caso es true. Se utiliza la palabra clave true o false y nos determina si es cierto o es falsa una afirmación. Si esa variable contendrá este tipo de información, si es cierto o falso ese acontecimiento. Esto es muy útil, sobre todo en estructuras de decisión que veremos más adelante. Yo añado, vamos a ver cómo se ve en la consola, mi booleano, y me dirá que es true. Si yo se lo cambio, mi booleano, y le digo que es false, .log, le añadimos mi booleano y ahora me dirá que es false. Como podéis ver, yo voy concatenando estas sentencias de logs y podemos ver que la misma variable me está dando resultados distintos conforme va avanzando la sintaxis. Los arrays. Los arrays son vectores. Es un grupo de vectores y se definen de la siguiente manera. Es un objeto que veremos más adelante, pero de una manera sencilla lo vamos a ver inicialmente de esta manera. Entre corchetes están los valores de cualquier tipo anterior unidos, incluso de sí mismos. Es decir, un array puede contener una cadena de texto en una posición, puede tener un número o puede tener un booleano e incluso puede tener otro array. Es decir, podemos añadir un nivel donde tengamos otra cadena de texto, podamos tener otro número o podamos tener otro true o false o incluso otro más. Otro array más y así hasta el infinito. Como un elemento rápido para entender, por ejemplo, también el array, cómo poder vaciar un array existente. Si yo vacío mi array, simplemente haría así y mi array está vacío. ¿Qué ocurre si yo intento pintar este array directamente? Si yo intento pintar este array, en la consola lo vamos a ver correctamente y vamos a ver las posiciones que tiene. Podemos verlo pintado directamente y podemos hacer un desplegable donde nos va diciendo su posición y el contenido. Y la largura. Como hemos visto en los arrays, length nos da el número de posiciones, el número de elementos que contiene este array. Y una importante, que es donde siempre la mayoría de los problemas nos encontramos, sobre todo cuando trabajamos con arrays, es que la gente siempre se olvida de que se empieza desde la posición 0. Es decir, la cadena de texto es la posición 0. Esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3. Son 4 elementos. Pero el índice siempre hay que tener en cuenta que el índice sería la posición, el número de elementos total menos 1. ¿Cómo sacar un solo elemento en un array? Simplemente seleccionaremos mi array y la posición que queremos mostrar. En este caso, nos mostrará, vamos a mostrarlo en consola, nos mostrará la primera cadena de texto. Interesante, nos ha mostrado un indefinido. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que yo aquí he borrado y he vaciado el contenido. Por lo tanto, esto ya no existe. Lo he vaciado. No me acordaba y al ponerlo aquí nos ha dado esto. Por eso la consola es súper útil para poder entender todo el código y ver si ha habido algo que se nos ha escapado. Vamos a quitar esta opción. Entonces voy a cargar y ahora me ha dado la cadena de texto. ¿Qué pasa si ahora quiero que me dé la posición 2? Me dará el true. Estos son los tipos de datos que hay en la programación JavaScript y que vamos a estar utilizando durante toda nuestra programación. Los arrays los explicaremos mucho más en detalle en futuras lecciones y veremos todo su potencial y distintas funcionalidades propias de los arrays. Ahora pasaremos a operadores.